Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los archivos. Recapitulando un poco, ya hemos hablado sobre diferentes temas que conciernen a los ámbitos de la programación. Empezamos hablando sobre las cosas más básicas: definición de variables, tipos de datos, diferencias entre variables y constantes, estructuras de control de flujo como if, switch, for, while y while. Y más recientemente nos hemos adentrado un poco más en las funciones y en las cadenas de texto. Los videos anteriores los dedicamos plenamente a trabajar trabajar con funciones dedicadas a cadenas de texto, ¿no? Implementando las que existen dentro de la librería Stringh. Entonces, para trabajar con los archivos necesitamos hacer uso de la librería stdio. En este caso, stdio ya habíamos hablado que nos permite trabajar con archivos. Nos va a nos va a importar un tipo de dato muy específico, que es el tipo file. Este tipo de dato contiene la dirección de memoria de un archivo. Lo que va a suceder es lo siguiente: nosotros vamos a tener un archivo guardado en nuestro disco duro y vamos a referenciarlo mediante una cadena de texto. Le vamos a decir, ok, vamos a leer este archivo. Entonces, cuando abramos el archivo, en el modo especificado, vamos a ver que tenemos diferentes modos, nos va a devolver un puntero a la memoria RAM. En la memoria RAM se va a cargar la información del archivo. Nosotros podemos realizar todas las modificaciones que queramos y una vez que cerremos el archivo, todos los cambios serán volcados al mismo. Bien. Ahora, para trabajar con los archivos vamos a tener un montón de funciones. Entre estas va a ser fopen y fclose, que van a ser justamente para abrir y cerrar un archivo, un archivo en concreto, ¿no? feof, que básicamente sería file end of file. Es decir, verifica si el archivo ya está en el final del archivo, vaya la redundancia. Esto nos sirve para saber cuándo hemos terminado de leer el contenido de un archivo. Es una función muy importante. ferror, que nos va a devolver errores en el archivo que tengamos. fgetPost y fsetPost, que son también muy importantes. fgetPost nos va a devolver la información del puntero del archivo. Esta información está relacionada a en qué carácter está leyendo, en qué línea, dónde está guardado, etcétera, ¿no? Y fsetPost pues nos permite fijar la posición del archivo. Esto es, cuántos bytes vamos a recorrer de un archivo concreto. fseek es parecido a fsetPost. La única diferencia es que fsetPost se refiere a la posición absoluta y fseek es relativo. Es decir, si nosotros definimos un valor en fseek, este va a ser relativo a la posición actual. También podemos configurarlo. Y finalmente tenemos todas aquellas que nos van a permitir leer. Tenemos fprint, fwrite, fputs, fread, fscanf y fscanf2. fprintf nos permite escribir información dentro de un archivo. Es equivalente al printf en terminal, solamente que justamente dedicado a archivos. fwrite, también tendremos fscan y fscanf2, que serían pues justamente el inverso a printf. Es decir, si printf nos sirve para impresión en formato dentro de un archivo, fscanf nos sirve para lectura con formato dentro de un archivo. Tendremos otras que son también contrapuestas, ¿no? fwrite y fread. Por un lado, fwrite nos permite escribir el contenido en bytes. Esto es muy importante cuando tenemos que almacenar datos, por ejemplo, de una base de datos, concretamente, ¿no? O cuando estamos trabajando con archivos de imágenes y video, ya que podemos escribir de forma directa los bytes uno a uno, sin necesidad de escribir un contenido de carácter de texto, por ejemplo, que es normalmente para lo que usamos fprintf y fscanf, ¿no? Y fread pues justamente nos permite leer un bloque de bytes. Y también tendremos fputs y fputs. En este caso nos permiten agregar ya sea un carácter o una cadena de texto al final de nuestro archivo. Y obviamente tenemos por último flash. Ahora vamos a empezar creando un archivo. En este caso, pues si se dan cuenta, nos va a devolver un puntero de tipo archivo. No hemos hablado tan a profundidad de los punteros, de hecho eso lo dedicaremos en el siguiente video, o bueno, mejor dicho, en los siguientes videos, ya que vamos a hacer varios videos hablando de punteros. Pero sí podemos
empezar a trabajar y ver que esto es algo muy importante, ¿no? En este caso, vamos a generar un puntero de tipo archivo. ¿Qué es un puntero de tipo archivo? Simplemente una, una variable donde almacenamos la dirección de memoria en la que está cargado el archivo que vamos a trabajar. Para ello, pues primeramente necesitamos crear nuestro puntero del tipo archivo, ¿no? Podemos ver que es una estructura. Vamos a definir que es archivo. Y para abrir archivos hemos dicho que necesitamos hacer uso de la función open. fopen, aquí está. En este caso recibimos dos parámetros. El primero de ellos es el nombre del archivo y el segundo de ellos va a corresponder a el modo de apertura que va a tener. En este caso podemos abrir un archivo que yo creé en concreto este archivo, que es archivo de texto y que tiene esto, es un archivo de texto. Entonces puedo colocar aquí manualmente archivo.txt. También podríamos hacer lo que fuera dinámico, haciendo uso de la RGC y del ARGB, que pues ya sabemos que nos permite devolver el contenido de un archivo, ¿no? Perdón, el contenido de un arreglo de cadenas de texto. En este caso podemos especificar esto y que si ARGC es menor a 2, perdón, es menor a 1, pues salgamos con un exit failure, ¿no? Puede ser. Ahí estaría. Puede ser esto lo que realizamos, ¿no? Ingresamos en nuestro main un archivo de texto. Recordemos que perdón, menor a 2. Recordemos que el primer argumento de nuestra main siempre va a ser la dirección del archivo que se está ejecutando, es decir, en concreto el ejecutable. Y después, en caso de que tenga dos argumentos, vamos a asumir que el segundo es un nombre de un archivo. Ahora, ¿a qué nos referimos con el modo? Bueno, tenemos modo de solo lectura, solo escritura, pero para añadir contenido, lectoescritura, que en este caso tiene que existir el archivo y la escritura es de añadidura, y lectoescritura de sobreescritura. Finalmente también tendríamos las lecturas en modo binario y en modo binario de lectura. Muy bien, vamos a especificar cada uno de estos. Muy bien, primero voy a escribir cada uno de mis mis modos en constantes, ¿no? Define, cuál correspondería a cada uno. Pero bien, estos serían los modos de lectura que tenemos disponibles para trabajar con archivos. En este caso, tal como lo hicimos con cadenas de texto, vamos a trabajar con dos diferentes tipos de archivos, en modo binario y en modo normal. En esta ocasión nos vamos a centrar justamente en trabajar con archivos normales y posteriormente veremos los que corresponden al modo binario. Bien, entonces, tenemos aquí nuestro archivo de apertura. Ya especificamos cuál es el archivo que vamos a leer y lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el modo en el que vamos a trabajar. En este caso voy a definir que es de solo lectura. ¿Por qué? Porque tengo ya un contenido definido en mi archivo y quiero solamente leer ese contenido. Muy bien. Ahora, para ello necesito también hacer un printf, ¿no? En este caso voy a poner el contenido del archivo es, y voy a colocar aquí el contenido, ¿no? Muy bien. Punto y coma. Contenido. Ahora, para el contenido necesitamos definir una cadena de texto la cual va a almacenar este contenido. Entonces voy a crear aquí un puntero de tipo cadena de texto, voy a decir que se llama contenido y le voy a asignar un tamaño de 100 caracteres. Vamos a llamarle a este file size, perdón, string size. La definimos también aquí, define string size. Ahí estaría. Este sería el tamaño de la cadena de texto en la que vamos a almacenar nuestro contenido. fgets. Aquí está.
fgets nos permite leer un contenido en específico y guardarlo en una cadena de texto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí especifico que quiero guardar dentro de mi contenido un tamaño de string size desde el archivo, pues vamos a ver que me va a guardar justamente ese contenido. Es decir, va a leer 100 caracteres del archivo y los va a guardar en el contenido del mismo. Normalmente es recomendable que nosotros verifiquemos siempre que el archivo exista. Si el archivo es un puntero nulo, es decir, nos apunta a la dirección 0 de la memoria, quiere decir que nuestro archivo ha fallado en su modo de en su apertura. Esto puede deberse a razones como que el archivo no se encuentra disponible o que hemos escrito mal la ruta del archivo. Entonces aquí voy a imprimir mis errores, ¿no? En el primero le voy a poner: es necesario indicar un archivo para abrir. Y en esta otra voy a poner el PR, que como dijimos corresponde a que no se encuentra el archivo. No se pudo abrir el archivo de manera correcta. Y mis correspondientes saldos de línea. Ahora, dirán, bueno, ya tenemos una lectura de nuestro archivo, ya podemos trabajarlo normalmente. Sí, pero recordemos que tenemos una dirección de memoria apuntada, por lo que es necesario separar esa dirección de memoria. ¿Esto para qué se hace? Bueno, vamos a colocar la sentencia fclose y se le pasa el archivo a cerrar. ¿Por qué es necesario limpiar la posición de memoria? Bueno, porque al trabajar con archivos y en general cualquier tipo de dato que esté apuntando a una dirección de memoria, lo que nosotros estamos guardando es información. Cuando nosotros dejamos esta dirección de memoria sin vaciar, es decir, sin rellenar su contenido de ceros o de basura, nosotros estamos dejando información abierta. Por ejemplo, el contenido de un archivo. Imagínense que tiene un archivo de contraseñas. Lo abre, pero la persona que programó eso no cierra el archivo. Ah, bueno, pues entonces dentro de esa dirección de memoria va a estar toda la información que contenga su archivo. Sí, puede ser sobrescrita cuando otro proceso requiera la misma dirección de memoria porque ya está libre, porque su proceso terminó. Sin embargo, va a seguir teniendo el contenido de su archivo. Entonces, si una persona puede localizar esa parte del contenido y puede, una vez que lo localizó, leer ese contenido de forma correcta, estará accediendo a todo su contenido. Entonces, por eso igual es necesario cerrar los punteros del archivo. Normalmente no vamos a trabajar en información crítica y mucho menos en estos casos, ¿no? Que son simplemente ejemplos de cómo trabajar con archivos, pero hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces compilamos y ejecutamos y notemos el error que nos da. ARGC, perdón, es ARGC, no ARGB. Aquí tuve un error de dedo. Podemos inclusive extraer esto. Min args required. Vamos a poner acá define min args required 2. Y ponemos igual define r5, argumento de archivo. Ahí estaría arg5. Bien, con esto lo tendríamos, ¿no? Ejecutamos y notamos que nos da un error y nos dice: es necesario indicar el archivo a abrir, ¿no? En este caso, pues no hemos especificado un archivo. Entonces aquí desde la terminal yo ya puedo pasarle un archivo. Mi archivo se llama archivo.txt. Lo paso y me dice: este es el contenido. Bueno, el contenido del archivo este es un archivo de texto. Notamos que este es un archivo de texto, yo no lo ingresé en ningún momento en este terminal. Entonces, ¿de dónde lo extrajo? Pues justamente lo extrajo del contenido de mi archivo, que tiene justamente ese texto. Este es un archivo de texto. Ahora, yo puedo escribir más texto y el programa lo leerá. Y de nuevo, si yo ejecuto nuevamente mi programa, vemos que me dice nada más hasta este es un archivo de texto.
¿Por qué? Porque aquí hay un salto de línea y sucede lo que habíamos dicho del F-Flash, ¿no? Solamente va a leer los 100 caracteres continuos. Cuando encuentre un salto de línea, va a decir, ok, aquí termina la lectura, ¿no? Eso pues lo podemos resolver de varias formas, ¿no? Una de ellas, o la normalmente usada, es con nuestra condición, ¿no? ¿Qué condición? Pues lo que dijimos del FEOF. En este caso, pues le pasamos un archivo. Bien, ¿y qué nos devuelve FEOF? Y nos devuelve un valor concreto que es, lo tenemos definido en una constante que es EOF o -1, si es que ya llegamos al final de nuestro archivo. Entonces podemos poner esto aquí, ¿no? Y podemos poner línea cociente de y el contenido que corresponde. Vamos a crear aquí una variable i, o vamos a decir line, y vamos a crear aquí una variable int line igual a 0, perdón, a 1, línea 1, y cada que ejecutemos vamos a incrementar la línea, ¿no? Ahora, con FOF estamos leyendo el contenido de este archivo y estamos verificando en qué posición se encuentra. Si está en una posición que no es el final del archivo, nos va a devolver un valor verdadero y bueno, un valor correspondiente a la dirección en que se encuentra actualmente. Pero en caso de que esté al final del archivo, va a llegar a esta sentencia de FEOF. En este caso es not FEOF, que es end of file, se encuentra al final del archivo. Entonces va a estar ejecutando esto línea por línea hasta que llegue a la última línea del archivo. En este caso solo tenemos dos líneas, entonces va a llegar a este punto, lee el carácter de fin de archivo, que también hay un carácter específico como el de fin de cadena, solo que este es un número distinto, y una vez que detecta ese carácter de fin de archivo, termina la ejecución y dice, ok, ya este es todo el contenido que existe dentro de este archivo. Ahora, pues vamos a ver qué resulta de hacer. Ok, sí. Bueno, aquí tengo un error, ciertamente. Lo que nos devuelve es un valor verdadero en caso de que no haya llegado al final del archivo y un valor falso una vez que llegó al final del archivo. Es decir, vamos a iterar mientras no estemos en el final. Si esto es verdadero, pues va a ejecutarse sin ningún problema, ¿no? Es decir, ¿estamos en el final del archivo? No, se niega, es verdadero. Entonces ejecuta. Lee 100 caracteres, los imprime. Y así sucesivamente, ¿no? Y una vez que llega al final del archivo, FOF es verdadero, se niega, es falso, se termina el ciclo, se cierra el archivo. Vamos a ejecutar. Y ahora sí podemos ver. Nos dice línea 1, este es un archivo de texto. Línea 2, ahora yo puedo escribir más texto y el programa lo leerá. Perfecto. Ahora vamos a leer el modo distinto. Vamos a poner en read write append. Ok, en este caso sabemos que es de lectura y aparte añadidura. Entonces nosotros podemos escribir el contenido que necesitemos. Por ejemplo, vamos a hacer uso de esta misma línea de texto, ¿no? Contenido y tal. Entonces terminamos de leer el contenido de nuestro archivo y podemos escribirle al usuario, ¿no? printf ingresa una nueva línea. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, podemos poner igual un fgets para recuperar un valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos poner un fgets contenido string size, pero en este caso no sería del archivo, sino del stdi, es decir, de nuestra terminal, de nuestro archivo, sí, justamente de nuestra terminal. Entonces lo guardamos y podemos poner un fprintf para insertar el contenido, %s, /n, dentro de nuestro archivo. En este caso el primer argumento justamente corresponde al archivo en el que vamos a escribir el formato y el contenido. Entonces vamos a ver qué resulta aquí. Ahora dice ingresa una línea nueva.
Esta es una nueva línea para el archivo. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar, vamos a ver que ahora me dice que hay más líneas de texto. En este caso no me está guardando porque no hice el salto de línea, ¿no? Lo guardó dentro de una misma línea. Entonces, esto es al revés. Una disculpa. Ahí estaría. Voy a separar aquí manualmente esto. Y listo aquí. Ahora, sí voy a... Bueno, de hecho ni siquiera es necesario. Porque como tal, pues quedaría aquí una línea, ¿no? Carácter de salto de línea y tal. Bueno, yo ejecuto mi programa. Voy a quitar esta línea que tenemos aquí. Ejecuto el programa. Voy a eliminar esto. Ahí está. Y me dice, escribe una nueva línea. Nueva línea para el archivo. Y pues ya estaría. Ahora sí revisamos el archivo y se queda escrito. Y puedo seguir repitiendo esto tantas veces como yo quiera, ¿no? Ahora puedo agregando otra línea y continuar así tantas veces como yo quiera. Yo ya tengo un programa que me permite justamente escribir contenido dentro de un archivo. Ahora aquí vemos un problemita, ¿no? Esto de agregando otra línea y tal, que se repite dos veces, porque no está llegando al final del archivo, ya que existe un salto de línea y demás. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo de esta manera. No nos está afectando lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué al final, cuando cierro forzadamente el archivo, noten esto? Me agrega automáticamente la línea. Está curioso, ¿no? Pero justamente lo hemos mencionado anteriormente. Y eso tiene que ver con el fflash. Porque se queda guardado el contenido en el buffer. Entonces detecta como que el programa de todas formas iba a escribir contenido y sobreescribe el contenido que estaba previamente en el buffer. Entonces, pues eso podemos arreglarlo, ¿no? Ahora bien, si se dan cuenta, yo lo puse en append. Ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera crear un nuevo archivo? Bueno, aquí vemos que tenemos esto de archivo es igual a null y nos dice que no se puede abrir el archivo de manera correcta y nos saca del programa. ¿Qué pasa si nosotros realmente lo que queremos es crear un nuevo archivo? Podemos hacerlo. Vamos a hacer esto de aquí, lo colocamos en un else. Si sí encuentra el archivo, va a ejecutar esto y va a trabajar de forma normal como lo habíamos dicho. En caso de que no encuentre el archivo, va a imprimir printf creando el nuevo archivo. Y de hecho ya no vamos a salir del programa, simplemente vamos a crear el nuevo archivo. Y vamos a crearlo como con fopen igual. Vamos a archivo y ahora le vamos a asignar fopen argb de nuevo a file, pero en esta ocasión no vamos a poner en read write only, sino en write only o write only override, o como queramos colocar, write only override, ¿no? Este W hemos dicho que nos permite crear un archivo. Podemos abrirlo tanto con W como con W+, y se nos crearía el archivo y nos permitiría editarlo, ¿no? La diferencia es que si ponemos W+, pues nos estaría permitiendo también leer ese mismo contenido. Y si solamente ponemos W, solamente podemos escribir sobre el archivo, ¿no? Entonces, este contenido vamos a extraerlo, vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí, vamos a decir printf. Escribe el contenido que deseas guardar en el archivo. Ahora, si yo ejecuto esto, bueno, obviamente necesito realizar la lectura, ¿no? Vamos a copiar exactamente estas mismas líneas que tenemos aquí. Vamos a dejarlas ahí. Pues con esto ya me debería de funcionar correctamente. Me dice, escribe el contenido que deseas guardar en el archivo, me va a dar el espacio para que yo pueda escribir ese contenido, me va a mostrar, o bueno, me va a permitir leer y va a escribir dentro del archivo. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Bueno, aquí está trabajando con un archivo que ya existe,
En este caso vamos a llamar archivo 2. Me dice, no se pudo abrir el archivo de manera correcta y me dice que el error es no such file or directory, es decir, que no existe un archivo como tal apuntando, ¿no? Y ahora pues me dice, escribe el contenido que deseas guardar en el archivo. Voy a poner, este es un nuevo archivo y enter y se cierra el archivo correctamente. Si yo ahora veo, se me creó el archivo 2.txt y me dice que este es un nuevo archivo. Entonces yo con esto estoy trabajando con archivos de manera correcta. Bien, entonces esta sería la primera forma y nuestra primera interacción para trabajar con archivos. De nuevo, pues hay muchas cosas que todavía tenemos que ver, ¿no? Cómo podemos guardar contenido de una estructura, que también vamos a ver próximamente, y demás en un archivo. ¿Cómo podemos trabajar esto? Por ejemplo, para leer archivos de video, de audio, bueno, de imágenes. Eso lo estaremos viendo posteriormente. Entonces, repasando, a lo largo de este video hemos aprendido qué son los archivos, para qué nos sirven, cómo podemos abrir o crear un archivo, cuáles son los modos que tiene un archivo y sus diferencias, y hemos aprendido a leer contenido y escribir contenido dentro de un archivo. Así que creo que ha sido un video completo. Espero que lo disfruten, espero que les haya gustado. Sin más que decir por esta ocasión, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a aprender a trabajar ya con punteros directamente. Espero que disfruten el siguiente. Espero que hayan disfrutado esto y espero que hayan disfrutado de toda esta primera parte de fundamentos de programación, ya que lo que viene de aquí ya se va a poner mucho más interesante. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.